En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Oración a nuestra Reina y Madre. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primero en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad. Por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique
inflame y santifique cada cosa mía. Madre mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Así sea. En la voluntad de Dios siempre. Continuamos con nuestras reflexiones y meditaciones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy vamos a meditar un capítulo del volumen 20 que tiene fecha enero 6 de 1927. Escribe Luisa así: estaba pensando en los santos magos cuando visitaron al niñito Jesús en la gruta de Belén, y mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, mira el orden de mi providencia divina. Para el gran portento de mi encarnación, elegí y me serví de una virgen humilde, pobre. Por custodio que me hacía de padre, al Virgen San José, tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Mira cómo en las obras más grandes, y más grande no podía ser el misterio de la Encarnación, nos servimos de personas que en la apariencia no llaman la atención de nadie, porque las dignidades, los cetros, las riquezas, son siempre humos que ciegan al alma y le impiden penetrar en los arcanos celestiales para recibir un acto grande de Dios y a Dios mismo. En cambio, para manifestar a los pueblos mi venida a la tierra, verbo del Padre, quise y me serví de autoridad regia, de hombres doctos y sabios, para que por su autoridad pudieran difundir el conocimiento del Dios nacido y queriendo pudieran aún imponerse sobre los pueblos. Pero a pesar de esto, la estrella fue vista por todos. No obstante, solo 3 se mueven, ponen atención y la siguen. Esto dice que entre todos solo ellos poseían un cierto dominio de sí mismos, que formando un lugarcito de vacío en su interior, además de ver la estrella, oyeron mi llamada, que haciendo eco en su interior, y no tomando en cuenta ni sacrificios, ni habladurías, ni burlas, porque partían hacia un lugar desconocido, y muchas debieron oír, pero ellos, no tomando nada en cuenta y dominándose a sí mismos, siguieron la estrella unida a mi llamada, que más que estrella hablante, resonaba en su interior, los iluminaba, los alentaba, y decía tantas cosas de aquel que debían visitar, y ellos, ebrios de alegría, seguían la estrella. Mira entonces que para dar el gran don de la encarnación, se necesitaba una virgen que no tuviese voluntad humana, que fuese más de cielo que de tierra, y que un milagro continuo la dispusiera al gran portento. Por eso, de las cosas externas y apariencias humanas, no teníamos necesidad para poder atraer la atención de los pueblos. Pero aún así, para manifestarme, quise hombres que tuvieran el dominio de sí mismos, que formaran un poco de vacío en su interior, para hacer resonar el eco de mi llamada. Pero ¿cuál no fue su sorpresa al ver detenerse la estrella no sobre un palacio, sino sobre una vil choza? No sabían qué pensar,
y se convencieron que había un misterio no humano sino divino. Cuando se animaron de fe y entraron en la gruta, arrodillándose me adoraron. En cuanto doblaron las rodillas, yo me rebelé e hice traslucir de mi pequeña humanidad mi divinidad. Y conocieron que yo era el Rey de Reyes, aquel que venía a salvarlos. Y ellos enseguida se ofrecieron a servirme y a exponer su vida por amor a mí. Pero mi voluntad se hizo conocer y los mandó de nuevo a sus lugares para hacer que fueran en medio de aquellos pueblos los anunciadores de mi venida a la tierra. Mira entonces cómo es necesario el dominio de sí mismo y el vacío en el corazón para hacer resonar mi llamada y ser idóneos para conocer la verdad y para manifestarla a los demás. Hasta aquí este capítulo, que podríamos decir el capítulo de los Reyes Magos, pero un momento, aquí toca, así sea un poco, a la Santísima Virgen María. Para dar el gran don de la encarnación se necesitaba una Virgen que no tuviese voluntad humana. Eso está íntimamente relacionado con lo que Jesús dice de los Reyes Magos, que necesitaba personas que hicieran vacío en su interior y tuvieran el dominio de sí mismos. Pensemos, la Santísima Virgen, qué grado de vacío de sí misma y de dominio de sí misma tenía. Era el grado de no tener voluntad humana. Tenía tal dominio de sí mismo que no le daba vida a su voluntad humana. Estaba tan vacía de sí misma que no le daba vida a su voluntad humana. Y por tanto, estando vacía, Dios podía llenarla. Ave María, llena de gracia, llena de Dios, llena de todo lo que Dios podía poner en ella. Solo es necesario pensar un poquito qué capacidad tenía la Santísima Virgen María para, digámoslo así, ver cuánto Dios podía meter en ella, en ese vacío. Pues la capacidad la da Dios, y la capacidad Dios la puede agrandar, y a tal punto la agrandó que pudo encarnarse, meterse todo Él en la Santísima Virgen María. Llena de gracia, llena de la vida misma de Dios. Dice, se necesitaba un milagro continuo que la dispusiera al gran portento. Un milagro continuo. Eso es lo que es la Santísima Virgen María. Podríamos decirlo así. A los ojos de los hombres, sí, la Santísima Virgen María fue un milagro continuo, querido y obrado por Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios. Pero por otra parte, es lo más natural, lo más normal en Dios. Los milagros son para quienes los reciben, pero para Dios no hay milagro alguno que no pueda hacer, por decir así.
Entonces se necesitaba en la Virgen un milagro continuo en el orden humano y en el orden divino, porque la Santísima Virgen María no era como todos nosotros, no tenía la mancha del pecado original. Dios podía hacer en ella lo que Él quisiera, podía depositar en ella lo que Él quisiera. Tan es así, repito, que se encarnó en ella. Ahora, dice Jesús de los Reyes Magos, por una parte que encontró en ellos ese vacío, ese dominio de sí mismo. 2 puntos a poner en práctica: vaciarse de sí mismo, de todo propio querer. Debe llegar un momento en que nuestro único proyecto de vida, como dicen hoy, sea el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene sobre nosotros? Transformarnos en sí mismo, llenarnos de sí mismo. Uno se va vaciando de sí mismo cuando no tiene ya uno otra aspiración, otro deseo, otro sueño, sino solo el de llenarnos de Dios para darle a Dios una gloria infinita, para darle el amor que Él merece. Y ese mismo amor, ese mismo deseo se va, digámoslo así, esclareciendo, y llega al punto que el alma quiere darle a Dios un amor multiplicado infinitamente, un amor que le dé satisfacción por todos los que no le dan satisfacción. He ahí un milagro continuo, porque que de mí, pequeñísima, infinitamente pequeña criatura, pueda salir un te amo, que se multiplique al infinito, un te amo que sea divino, un te amo que supla al amor que todos los hombres de todos los tiempos debían dar. Ese es el milagro, y eso es lo que Él quiere hacer. El dominio de sí mismo entonces consiste en esas inclinaciones, esa tendencia que tantas veces tenemos, o que generalmente tenemos, esa tendencia, esa inclinación hacia, ya no digamos el pecado, claro que también absolutamente para empezar, sino hacia cualquier cosa que no sea solo Dios. Cuando mi voluntad quisiera, yo quiero, me gustaría esto. El dominio de sí mismo es decir, no. Es orientar, dirigir nuestra voluntad hacia lo único que debemos querer. Otro punto que dice aquí, la estrella fue vista por todos. No es que nada más ellos la veían, todos la vieron, pero no le pusieron atención. Y unido a esa estrella estaba la llamada de Dios, que ellos sí sintieron. Y de tal modo la sintieron que no hicieron caso a nada. Ustedes se imaginan haber visto esa estrella y ponerse a pensar, no, estamos locos, que vamos a andar siguiendo una estrella, ¿qué es eso? Y luego además, en aquel tiempo, imagínense, arrancar un viaje de fácilmente un mes mínimo, con tantos peligros en el camino, y la gente burlándose en el camino. Ellos no hacían caso a nada. Otro punto a mirar. No hacer caso a lo que el mundo dice. No dejarnos doblegar por el mundo, por lo que el mundo quiere hoy. Tanto están insistiendo. A mí me da
de todo, es espeluznante. Queremos un Papa que deje que todos puedan comulgar. Eso es una verdadera blasfemia. Y eso es lo que quiere el mundo y lo que quieren tantísimos en la Iglesia, incluso cardenales. Hay que orar tanto por este cónclave que estamos ya a punto de dar inicio. No podemos darle a Cristo a Satanás, a los enemigos de Cristo. Se tiene miedo, pavor de decir, el que no está conmigo está contra mí. Decirlo hoy es como decir eso que están diciendo, un discurso de odio. Pero el odio es el que tienen ellos para con Dios. Ellos no hacían caso de nada, y lo mismo hizo la Santísima Virgen María. Ustedes se imaginan, pudo haber pensado, bueno, ok, muy bien, yo voy a tener un hijo, pero ¿y cómo, no? Todo el mundo va a pensar que yo me acosté con cualquier hombre, ¿no? O con San José antes de casarme. Eso no puede ser, ¿no? Ella no hizo caso a nada, sino solamente a la santísima voluntad de Dios. Creyó en Dios. Y cuando José la iba a repudiar, la Virgen María no le dijo nada. Mira, ven acá, San José, ven, tengo que explicarte esto, no pienses mal de mí. Lo que pasa es que el Espíritu Santo fue el que vino y me dijo esto. Ustedes imaginan lo que hubiera sucedido. Nada, ella se quedó callada, dejó que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer es lo que Él quisiera hacer. Ella no es que sabía, no es que Dios se lo va a revelar, no. Ella no sabía para dónde iba todo. Lo que sabía es que en su seno llevaba al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, y ella continuaba su obrar divino en su interior. Eso que Luisa dice al inicio de este capítulo, la primera parte que no la leí, pero empieza diciendo, estaba haciendo mis acostumbrados actos en el supremo querer. Eso lo hacía Luisa. Imagínense la Santísima Virgen María, no cesaba de hacer su vida, todos sus actos en la divina voluntad, de estar correspondiendo a Dios infinitamente en su amor infinito. Tenemos aquí pues varias enseñanzas prácticas. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, a San José, la gracia de seguir adelante, de no mirar a los lados, sino solo mirar la santísima voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. A la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás.
Por eso, de la divina voluntad no nos separes jamás. Reina de la divina voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda ésta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas. Así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la voluntad de Dios, siempre.